Uno. Buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar lo concerniente a la intermediación y tercerización laboral, que son fenómenos que afectan a los trabajadores, teniendo en cuenta, como lo he explicado en las clases anteriores, que la parte débil de la relación laboral siempre será el trabajador. Por esto se puede decir que con la intermediación laboral y la tercerización se precariza hoy en día a los trabajadores. Podemos entonces afirmar que con la ley 50 del 90, específicamente con dos artículos de esta ley, que son el 71 y el 77, se abre esa caja de Pandora. ¿Para qué? Para la intermediación laboral. Aparecen entonces en escena las empresas de servicios temporales, las cuales precarizan al trabajador en todo sentido. ¿Por qué tomo la caja de Pandora? Porque esta es una figura mítica que se entiende que al abrirla se castiga y se abren todos los males existentes, salen de esta caja. Es así, con la ley 50 también aparece que termina la retroactividad de las cesantías. Con esto también termina la pensión sanción para los trabajadores que estaban afiliados al Seguro Social. Por esta razón, vamos a enfocarnos en el día de hoy en la intermediación laboral de las empresas de servicios temporales. Ahora, al hablar de intermediación, va de la mano con la precariedad laboral. Al hablar de precariedad laboral tenemos que hablar de ¿qué? De economía sumergida. La economía sumergida es la suma de la economía informal, de la economía HIP. Hablamos también de la subcontratación en cadena y de la precariedad que no solo asume las formas de las empresas de servicios temporales, sino también de las cooperativas de trabajo asociado, de los contratos 0 horas y de los hot shoring o trabajo compartido. Ahora bien, la OIT siempre busca generar la justicia social y la paz social en las relaciones laborales. Es así como a través del convenio 100 y 111 busca la eliminación de la discriminación en materia de empleo y la eliminación del trabajo forzoso. Ahora, tenemos entonces que partir de una definición teniendo como punto de partida que el marco legal está en la ley 50 del 90 en los artículos 71 y 72. Teniendo este punto de partida, podemos decir que la intermediación laboral tiene como objeto la prestación de servicios personales por parte de un trabajador, ¿cierto?, a favor de un contratante. En Colombia es una actividad propia, vuelvo y reitero, de las empresas de servicios temporales y que puede ser gratuita u onerosa, pero que siempre busca disfrazar un verdadero contrato laboral para evadir las responsabilidades que tienen los empleadores frente a los trabajadores. Tenemos entonces que los trabajadores vinculados a este tipo de empresas de servicios temporales son de dos categorías. Uno, los trabajadores de planta, que son los trabajadores que desarrollan la actividad en la empresa de servicios temporales. Dos, los trabajadores en misión, que son aquellos trabajadores que van a prestar un servicio a una empresa que se va a llamar usuaria. Ahora bien, la empresa de servicios temporales va a ser la obligatoriedad de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral de estos trabajadores. Tenemos entonces que solo se puede contratar, y esto es importante dejarlo claro, solo se puede contratar con una empresa de servicios temporales para emplear trabajadores en misión en 3 casos. Primero, cuando se trata de labores ocasionales o transitorias, de aquellas en las cuales en el Código Sustantivo de Trabajo, especialmente en el artículo 6, aparecen mencionadas. 2, cuando se requiere, por así decirlo, reemplazar a todo el personal en vacaciones, en uso de licencias y en incapacidades. Y 3, para atender incrementos de la producción. Pero en este caso solo se puede hacer uso de esta figura por 6 meses, prorrogables por 6 meses más. Hay una sentencia del Consejo de Estado, que es la 4096 del 2006, que se trata casualmente de cómo disfrazan las relaciones laborales e instrumentalizan estas figuras que en principio no nacieron con esta finalidad. En este caso, Servitempo y Cia Limitada era una empresa de servicios temporales, la cual busca unos trabajadores para prestar un servicio en Santa Rosa de Cabal, en el tránsito municipal. Siendo así, como no se trataba de un servicio que era temporal, sino que era permanente, el Consejo de Estado manifestó que el verdadero empleador no era la empresa de servicios temporales Servitempo Limitada, sino el municipio de Santa Rosa de Cabal. Ahora bien, aparece de la mano con la intermediación laboral otra figura, que es la tercerización laboral. Acá todo cambia. Comenzó a reinar a partir del año 2000 las cooperativas aquí en Colombia como principal mecanismo para tercerizar a los trabajadores, especialmente en 3 sectores que eran salud, azúcar, palma y las flores.
Tenemos entonces que ese término outsourcing es un anglicismo que está compuesto con dos palabras. Tenemos out, que significa fuera, y source, fuente. Entonces tenemos que es la llamada subcontratación en cadena. Esta es una técnica que es muy innovadora y que consiste en la transferencia a terceros ¿de qué? De bienes y servicios. Es un proceso que es complejo. Y vuelvo y lo reitero, también se trata de disfrazar una verdadera relación laboral. ¿Por qué tiene importancia? Porque hoy en día con la nueva reforma que se le está dando al Código Sustantivo de Trabajo, con ello se busca en 76 artículos que entraña esta reforma, por así decirlo, aniquilar estas formas precarias de contratación laboral, como son la intermediación laboral y como son la subcontratación o outsourcing. Tenemos entonces que el decreto 1072 de 2015 es enfático y dice que las cooperativas son entidades, son empresas asociativas sin ánimo de lucro. Esta es la palabrita clave en este sentido. ¿Por qué? Porque los trabajadores usuarios, según el caso, que simultáneamente van a ser aportantes o socios a estas cooperativas, se van a considerar también gestores y van a ser los encargados de producir bienes o servicios. Ahora, al ser una entidad sin ánimo de lucro, constituida por personas que se asocian, pero van a aportar su fuerza de trabajo, se entiende que no van a recibir un salario, sino una compensación. Ahora bien, ¿cómo pueden estar formadas estas cooperativas? Pueden estar conformadas por un mínimo de 10 asociados, ¿cierto? Y las precooperativas con un número mínimo de 5 asociados fundadores. Vuelvo y reitero, el objeto social de estas cooperativas va a ser el mantener empleo, generar trabajo y van a ser autogestionarias, con autonomía y con autodeterminación. Pero estas cooperativas se les prohíbe de manera expresa en el decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.8.1.15 de este decreto, que no pueden jamás y nunca utilizar la intermediación laboral. ¿Por qué? Porque esto solo es propio de las empresas de servicios temporales. Y si de esta forma lo hacen, se van a convertir en verdaderos empleadores. Es decir, puede ese socio cooperativo interponer una demanda para que se declare un contrato realidad entre la empresa que presta el servicio y él. Porque si bien es cierto, esta es una práctica mal utilizada por los hospitales y IESes. Tenemos entonces que las cooperativas de trabajo asociado pueden contratar con terceros la producción de bienes o la ejecución de obras. Pero debe ostentar esa cooperativa ¿con qué? Con la calidad de propietaria, de poseedora o tenedora de estos instrumentos, de estas herramientas. Los asociados, vuelvo y reitero, jamás y nunca van a recibir un salario como contraprestación de servicios, van a recibir algo que se llama compensación. Tenemos entonces que se considera que la tercerización aquí en Colombia es ilegal cuando se utilizan estas formas de cooperativa de trabajo asociado para enviar trabajadores en misión a una empresa usuaria. Y eso ya quedó claro. Por otro lado, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la CUT, exige al gobierno nacional el cumplimiento total de los convenios de la OIT, porque dice que en el día de hoy la Super de Economía Solidaria, que es la que vigila estas cooperativas de trabajo asociado, debe desmantelar casi 5.000 cooperativas de trabajo asociado que existen en Colombia. Partiendo de esto, podemos decir entonces que solo es posible la intermediación laboral cuando se da a través de empresas de servicios temporales y que estos contratos deben formalizarse, uno, por escrito, y dos, es obligatorio que esa empresa de servicios temporales pague las horas extras y el salario de estos trabajadores que envíen misión y que a través de una compañía de seguro tome una póliza para que garantice el cumplimiento de los trabajadores que van en misión y que debe determinar la forma de atención en materia de las obligaciones de salud ocupacional. Ahora, aparece en Colombia otro contrato atípico. Este no lo vamos a encontrar en el Código Sustantivo de Trabajo, pero como estamos hablando de precarización laboral, es el momento idóneo para hablar de él, que es el hot sharing o trabajo compartido. Tenemos entonces que esta modalidad de trabajo atípica, que no la van a encontrar ustedes en el Código Sustantivo de Trabajo y de Seguridad Social, consiste en que un mismo puesto de trabajo es repartido entre dos personas. En Europa, cada 4 ofertas de trabajo incluye este sistema. Entonces tenemos que 2 trabajadores comparten tareas, el horario y todo el equipo de herramientas, pero se turnan. Por ejemplo,
acá en Colombia existe otro contrato atípico que es muy importante, que es el contrato 0 horas. A través de este contrato surge en el 2019. Tenemos entonces que aparece degradando el esquema, ¿cierto?, con los beneficios económicos periódicos, es decir, nos dan una reforma laboral sin darnos cuenta en plena pandemia, en plena emergencia sanitaria, con el decreto 1774 del 2020 que reglamenta el piso mínimo de protección social. Los colombianos no nos dimos cuenta de esto y sin embargo con el plan de desarrollo 2018-2022 destinado para aquellas personas que reciben mensualmente ingresos inferiores a un salario mínimo, este decreto generó una gran polémica. ¿Por qué? Porque se trata de una reforma laboral. Porque establece el artículo 197 de ese Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, establece lo siguiente, que personas con un ingreso inferior al salario mínimo que tengan vinculación laboral o de prestación de servicios deberán vincularse al piso mínimo de protección social. Tenemos entonces, que en este sentido, aparecen en escena los contratos 0 horas en Colombia, contratos atípicos. Por otro lado, de la mano con la tercerización, al prohibirle a esas cooperativas que envíen trabajadores en misión a empresas usuarias, toma entonces en el momento exacto una figura que ya es antigua desde el año 1930, que es el contrato sindical. Viene a reemplazar entonces a esas cooperativas de trabajo asociado. Entonces tenemos que estos contratos sindicales los vamos a encontrar en los artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo de Trabajo. Pero lo extraño es que esta figura aparece desde 1930, pero inicialmente con los braceros en los puertos marítimos, con los estibadores, con los hoteros. Ellos se agremian en sindicatos de gremio, pero para tener como un mismo salario, para que no se abaratara su mano de obra. Pero sucede que los empleadores comienzan a utilizar luego esta figura en las empresas, cuando se dan las cláusulas de acta de sellamiento, porque se dan los paros o porque se dan los ceses de actividades. ¿Qué sucede? Que hay empresas como las metalúrgicas y las siderúrgicas que tienen hornos de producción, maquinarias, que no pueden suspender este trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Es el contrato sindical el que le va a permitir a través de sus afiliados partícipes que ese empleador no tenga un menoscabo en su patrimonio, contratando a través de los sindicatos a alguien que les maneje estos hornos en las metalúrgicas y en las siderúrgicas. Pero sucede que el colombiano le gusta desnaturalizar estas instituciones, estas figuras. En ese sentido, este contrato sindical viene a reemplazar las cooperativas de trabajo asociado. Y ese afiliado partícipe del sindicato, entonces no tiene una relación laboral ni con el sindicato ni con la empresa. Por lo tanto, se dice que es un contrato sui generis, porque tiene por objeto la prestación de servicios o la ejecución de obras que son propias de los contratos civiles. Y aquí es el punto, de pronto el punto álgido de la situación. Ahora, ¿qué sucede? Que como es principal, ¿cierto? Porque puede existir por sí solo, y este es el punto, no depende de la existencia del sindicato. El sindicato puede disolverse y liquidarse y aún así los afiliados partícipes deben continuar prestando este servicio. Entonces, dice la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que los empleados son socios según los directivos de los sindicatos y pasan a ser patronos en teoría, pero al fin de la jornada están desempleados. Entonces, como es un instrumento para la tercerización laboral irregular, que va de la mano, ojo, con las cooperativas de trabajo asociados, pierde el objeto por el cual fueron creados los sindicatos, ¿cierto? Porque las personas, los trabajadores, se van a vincular a un sindicato ya no con el objeto de defender y reivindicar sus derechos, sino ¿para qué? Para acceder a un trabajo, siendo por tanto nula la realización del proceso de negociación colectiva y de la huelga aquí en Colombia. Tenemos entonces que el Consejo de Estado en muchísimas sentencias ha manifestado de manera reiterativa que a pesar de que una persona se encuentre trabajando por intermediación laboral en una empresa de servicios temporales y va en misión a una empresa usuaria, puede afiliarse a un sindicato de industria de esa empresa usuaria. ¿Para qué? Para velar por estos derechos. Entonces yo pienso que en ese sentido, con todo lo que les he explicado en el día de hoy, queda claro que esta reforma que va en marcha la considero pertinente y justa.
Algunos empresarios no están de acuerdo con esta reforma y se pegan al techo, en el sentido que ellos piensan que va a influir mucho en de pronto lo que tiene que ver económicamente con las empresas y que se van a deslocalizar, como sucedió con Bubalú, como sucedió con Goodyear, como sucedió con Chicles Ada, los cuales tuvieron la mayoría. Hoy en día se encuentran en la Ciudad de México, salieron de Colombia por las altas tasas y por los impuestos, entre ellos el impuesto TESA. Tenemos entonces que esta reforma es favorable a los trabajadores, vuelvo y reitero, que son la parte débil de la relación laboral, en el sentido de que, si bien es cierto, van a dejar de lado todo lo que es la tercerización en cuanto se trata de intermediación y tercerización laboral, y van a obligar a que sean contratos a término indefinido que se celebren con los trabajadores dentro de una empresa. Por esto, sería malo satanizar, o sería una forma perversa tratar de decir que esta reforma laboral va a llevar a los empleadores, ¿cierto?, a la quiebra. Bueno, hasta aquí llegamos con la explicación de la clase del día de hoy y luego seguimos con estos videos. Bueno, gracias.